¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que se encuentran conectados el día de hoy en este horario. Pues hoy vamos a dar inicio a la segunda semana del curso de topografía. Vamos a darle continuidad al ejercicio que teníamos o que iniciamos la semana pasada e ir viendo los cálculos correspondientes a las coordenadas y a determinar el área, el derrotero y poder reconstruir la misma en un software CAD, que sería como la meta de este ejercicio. Sin embargo, como primer punto a tratar es que de acuerdo al requerimiento que se me ha hecho por parte de la universidad, es volver a mostrarles mostrarles un anuncio de interés estudiantil. Entonces voy a compartir mi pantalla y voy a dejar un par de minutos con la imagen. Asimismo, vamos a estar interactuando con los correos. Así que cualquier duda que les surja del ejercicio que estamos elaborando, por favor, hacerla ver por medio del correo, que yo lo voy a revisar, me voy a tomar el tiempo. Como tenemos 2 periodos, pues me va a facilitar un poco conocer en dónde tienen más dudas y poder ir resolviéndolo poco a poco, ¿no? Y lo otro, pues, con el material, pues yo ya la semana pasada les envié el ejercicio y es el mismo que vamos a resolver el día de hoy. Lo otro, para las personas que no se conectan o se conectan, pero después están haciendo otra actividad y después quieren tener el material, por favor, hay que ser más responsables. Entonces, porque a veces me piden las diapositivas y no son diapositivas las que estamos viendo, sino que es una hoja de cálculo. Y ahí, pues, logro ver de que no están poniéndole interés al curso, independientemente que estén conectados. Bueno, voy a compartir mi pantalla y voy a apagar mi cámara para poder, para que la transmisión sea más fluida. Bueno, si gustan, pues se los leo por aquellos que no puedan lograr alcanzar a leerlo. Es un recordatorio que les hace la Universidad Rural debido a que el curso de Topografía 2 pues cuenta con un laboratorio presencial. Entonces, el recordatorio es más que todo en que cada uno de ustedes debe de consultar el calendario ubicado en la página de la Universidad Rural, ¿ya? En la pestaña Calendarios, seguido de la pestaña Laboratorios Intensivos. Si tienen cualquier duda o quieren realizar consultas respecto a este laboratorio del curso, pues se deben de abocar a la sede más cercana o si no, al número 4489-6121. Y si en esas dos formas aún no se logra resolver las dudas, pues pueden escribir al correo, el cual es en todo minúscula, laboratoriosintensivos@urural.edu.gt. Bueno, ya habiendo tocado este punto, pues vamos a entrar en materia. Bueno. Vean, pues, de acuerdo a lo que estábamos nosotros viendo la semana pasada, era el poder determinar el factor de compensación, ¿ya? De las coordenadas parciales no compensadas del polígono base. Si se recordará, pues estábamos viendo de que cómo es que se obtenía el error en longitud y cómo es que se obtenía el error en longitud, ¿ya? El ELOM y el EULOM, ¿ya? Que son dos cosas muy diferentes.
que una nos sirve para determinar el error en distancia y el otro nos sirve para determinar el error unitario en longitud, ¿ya? Entonces, el objetivo de realizar el ejercicio y poder determinar el factor de compensación es llevar las coordenadas parciales no compensadas a un valor cero en cuanto a una sumatoria y a una resta que se realiza, ¿ya? Entonces, pues habíamos empezado a ver cómo determinar ese factor de compensación, ¿ya? Entonces, los datos que se necesitan para poder elaborar o determinar este factor de compensación, pues es tener datos de el long y la sumatoria de las columnas este y oeste. Podemos determinar cada valor de manera individual. Sin embargo, para poder tener un número o un valor más preciso, pues se recomienda de que este sea calculado de manera conjunta. ¿Qué quiere decir? De que el factor de corrección, pues la voy a determinar operando en conjunto lo que es el long dividido la sumatoria del este y oeste y multiplicarlo por cada uno de las x parciales no compensadas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo que dice compensación va a ser igual al 0.303, que es el error en longitud, ¿ya? Y al dividido 56.223, que es la sumatoria que nos dio de x positivas y x negativas. Recuerden de que sumamos las x negativas y sumamos las x positivas, el cual pues nos dio un valor de error, ¿ya? Que es el error en longitud. Y al sumar estos dos valores, negativo y positivo, como valores absolutos, pues nos da una sumatoria de 56.223. Entonces, ese sería el primer paso. Luego lo multiplicamos por la primera coordenada parcial no compensada, la cual no tiene ninguna compensación. Entonces, a eso nos va a dar como resultado un valor pequeño, ¿ya? Al cual le vamos a determinar a qué columna, ya sea al positivo o ya sea al negativo, le vamos a restar o le vamos a sumar el factor de compensación. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos la sumatoria del este, nos dio 27.96 y la del oeste, pues tenemos como valor 28.263. Lo que se requiere lograr con este valor de compensación es que al momento de volver a realizar la sumatoria y de restarlos entre ambos, nos dé un valor cero. Por lo tanto, a quién le tengo que quitar y a quién le tengo que sumar es donde radica la cuestión. Entonces, tenemos ahí como compensación los valores de menos 0.0152, de 0.082 y de 0.069, ¿ya? Entonces, si sumamos estos valores de compensación, nos tiene que dar como resultado el 0.303, que es la diferencia que hay entre sumar los estes y restarlos con los oestes o viceversa, ¿ya? Entonces, si sumamos estos valores de compensación que estoy subrayando, pues nos va a dar 0.303, ¿ya? Entonces, ¿a cuál le tengo que sumar y a quién le tengo que restar? Es el objetivo. Bueno, como yo ya sé que la columna de los oeste es más grande respecto a la sumatoria de la columna del este, pues es muy obvio que al oeste le tengo que restar el valor de la compensación determinada, ¿ya? Entonces, a 28.263 le voy a restar 0.152. Si se dan cuenta, en el oeste yo no estoy tomando o no estoy considerando el valor negativo,
porque se sobreentiende de que el valor, como está en el oeste, significa que es un valor negativo. Sin embargo, no lo operamos porque lo que queremos es reducirles su valor para que cuando nosotros hagamos nuevamente el cálculo nos dé una diferencia de 0. Entonces, si se dan cuenta, yo le resté a 28.263 el valor del punto 15.2, me da 28.111. Y al este, que es de 15.133, le sumé el valor de corrección o de compensación 0.082 y me dio 15.215. Y a la coordenada positiva que está en el este de 12.827, me da le sumo el valor de 0.069 y me da como resultado 12.896. Si yo vuelvo a verificar, sumo los este y sumo los oeste, me da 28.111 y 28.111. Y si quiero verificar cuánto es la diferencia, pues me da 0. Entonces, ese es el objetivo primordial de poder de realizar la compensación de las coordenadas parciales de nuestro polígono base. ¿Ya? Bueno, voy a leer, por si tienen algunas dudas, pues voy a leer algún correo, si no, pues proseguimos. Ya empezamos con la primera estudiante que quiere que le envíe la presentación de la clase de hoy. ¿Eso significa que no está conectada o no le interesa? Ya envié la hoja de ejercicio la semana pasada. Y vamos a ver, Diego Moisés, la semana pasada no tuvimos presentación de PowerPoint. Es una hoja de ejercicio que cual yo trasladé en su debido momento. Bueno, continuemos. Entonces ya tenemos la longitud, que es sinónimo de X, y que las X están divididos en positivo y negativo, ¿ya? Y que su factor de compensación ya la tiene incorporada y que por lo tanto ya tenemos nuestro cuadro de longitud compensada. Con eso, pues retomamos lo que es la latitud no compensada, que es el mismo procedimiento. ¿Ya? Entonces, tenemos que para determinar el factor de compensación de la latitud o de las Y positivas o negativas, pues es la misma operación que se debe de realizar, ¿ya? Se hace la sumatoria de los norte, la sumatoria de los sur, y se hace la resta entre ambos para poder determinar de cuánto fue el valor cometido, que es de 0.32. Luego se suman esos dos valores y nos da una sumatoria de 49.384. ¿Ya? Ahora, para determinar de cuánto fue el error unitario en latitud, pues tenemos acá la formulita que es el error en latitud dividido la sumatoria de las X o de las Y, perdón. Entonces sería 0.32 dividido 49.384. Esa división nos va a arrojar el valor de 0.006. ¿Ya? Como dato individual, pues muy bien, lo anotamos. Ahora, para determinar el factor de compensación, pues los vamos a multiplicar de manera conjunta. Quiere decir que la compensación va a ser igual a, entre paréntesis, la división entre el lat dividido la sumatoria del norte más la sumatoria del sur. Y esto lo voy a multiplicar cada vez por cada coordenada Y, tanto negativa como positiva. ¿Ya?
Entonces, el ejemplo es claro. Pues yo ya tengo acá el valor, el LAT, que es de 0.320, que ya calculamos, y lo divido por la sumatoria, que es de 49.384. Estos dos valores los voy a estar multiplicando por cada Y positiva o Y negativa, ¿ya? Aquí tenemos la primera Y, que es de 14.786, ¿ya? La multiplico y me da un valor de compensación, ¿ya? Entonces, tenemos la longitud compensada y tenemos la latitud compensada. O sea, ya tenemos las dos coordenadas compensadas, ¿ya? Y ambos nos arroja. O sea, si volvemos a verificar si lo que hicimos está bien, nos tiene que dar como resultado valor 0, tanto para X, tanto para Y. Bueno, entonces, teniendo claro eso, ahora bien, ahora vamos a determinar las coordenadas totales del polígono base. La semana pasada pues tuve una pequeña conversación con un estudiante de manera interactiva en el momento de la clase. Todos estos procedimientos que estamos realizando, pues los realiza una estación total, los realiza de manera automática. Sin embargo, ustedes como estudiantes de su carrera, pues se están preparando para ser profesionales. Y como parte de de la parte científica de topografía, pues es esto mero, ¿eh? De los cálculos que se realizan para poder determinar las coordenadas de los vértices de un terreno. ¿Y cómo lo realiza? Pues de esta manera. La estación total ya lo trae configurado, y por eso es de que en la pantalla de una estación total vamos a ver las X y las Y ya calculadas y ya compensadas y ya corregidas. Sin embargo, con el teodolito, pues es necesario llevar a cabo todos estos procesos, ¿ya? Entonces, el polígono base nos va a servir para poder corregir nuestro polígono real, ¿ya? Bueno, entonces, tenemos este cuadrito que nos dice que es polígono base, tenemos la estación identificada 0, 1 y 2 y los puntos observados 1, 0 y 2, que es que son los valores del polígono base, ¿va? Acuérdense de que dividimos el polígono base, ya, lo dividimos respecto al polígono real. Entonces creamos dos boletas más, ¿va? O dos libretas más de campo. Entonces, con las coordenadas parciales compensadas, a esas las vamos a denominar X parcial, que es XP, y Y parcial, que es YP. Y vamos a anotar las coordenadas que ya tienen la compensación hecha, ¿ya? Ahora bien, ahora hay que calcular la coordenada total del polígono base. ¿Y cómo lo hacemos? Pues también hay otras dos fórmulas que nos van a ayudar o auxiliar para poder determinar este cálculo. Bueno. Entonces, la fórmula dice, que es la que voy a señalar y la que voy a remarcar. ¿Ya? Dice que es la longitud total del punto observado. O sea, que la longitud total del punto observado va a ser igual a la longitud total compensada del punto anterior más la longitud parcial compensada del punto observado. Yo sé que literalmente pues no se logra comprender al 100. Sin embargo, ya poniéndolo en práctica, pues ya es otro análisis. Bueno, ¿qué sucede? Que para poder determinar la coordenada total del polígono base, se debe de realizar una suma. Y la suma es de que los datos que hay que relacionar es la coordenada compensada más el punto anterior. Bueno, iniciemos pues. Vamos con la estación 0 al punto observado 1 para determinar la coordenada total
del punto observado 1. Dice de que la longitud total compensada del punto anterior, ¿ya? Si nosotros estamos en la estación 0 y estamos determinando la X y Y total del punto observado 1, entonces no tenemos valor del punto anterior. Por lo tanto, va a ser 0. A 0 le voy a sumar la longitud parcial compensada del punto observado. ¿Y quién es el punto observado? 1. ¿Y qué valores tiene 1? Pues tiene menos 28.111 en X y 14.882 en Y. Entonces le voy a sumar la longitud total del punto observado, va a ser igual a 0, que es el punto anterior, que no tenemos datos, que es 0, ¿ya? Más menos 28.111. Y eso nos va a dar como resultado la X total del punto observado 1 va a ser menos 28.111. Ahora vayamos al punto observado 2, o sea, la estación 1 a 2. ¿Ya? Longitud total compensada del punto anterior. La longitud total del punto anterior es menos 28.111. Entonces lo anotamos. La longitud parcial compensada del punto observado es 15.215. ¿Ya? A esos valores le vamos a aplicar una suma. Aquí sí se va a considerar los valores negativos y positivos. Menos 28.111 más 15.215. ¿Ya? Me va a dar un valor de menos 12. Menos 12.896. Nos vamos para la estación 0 hacia el punto observado 1. Entonces nos dice que la longitud total compensada del punto anterior es menos 12.896 y la longitud parcial compensada del punto observado es 12.896 y nos va a dar como valor 0. Entonces la coordenada total de la estación 1 es menos 28.11 en X. De la estación 2, menos 12.896 en X. Y de la estación 0 es 0. ¿Ya? Entonces, como ven, todo va cuadrando en los cálculos. Si se hace de la manera ordenada. Bueno. Y así mismo sucede con la latitud. El punto anterior no tenemos datos, por lo tanto es 0. ¿Ya? Y le vamos a sumar la primer coordenada obtenida en la coordenada parcial compensada, que es 14.82. Entonces, prácticamente, el calcular la primera coordenada del punto 1, tanto para X y Y, va a representar para el siguiente cálculo el punto anterior. ¿Ya? Entonces, por eso es de que en la latitud del punto observado 2, nos dice de que la latitud total del punto anterior es 14.882, que fue la que nos dio como resultado en el primer cálculo. Luego eso le sumamos al punto observado, y el punto observado siguiente es de 9.809, ¿ya? Y nos da un valor de 24.691. Y el siguiente cálculo de Y, pues el punto anterior va a ser 24.691, el que nos dio como resultado. Y le voy a sumar el valor del punto observado en Y, que es de menos 24.691. Hago la sumatoria, que al final es una resta, me va a dar 0. Bueno. Bueno, le vamos a refrescar un poquito la clase a Olga. Vea pues, Olga. ¿De dónde saco el este y de dónde saco el oeste? Pues es muy sencillo. Vea pues, vamos a regresar solo para refrescar la memoria para todos. Vea.
hay una libreta de campo, que es la que nos dan, que la libreta de campo es la que se generó en campo, ¿ya? Y el método de medición que se llevó a cabo, pues se realizó con el método de polígono base con radiaciones. Y acá tenemos la imagen que hace referencia a ese método, ¿ya? Pero para ello se hicieron cálculos como la apreciación del aparato, el determinar el error de cierre permitido o cometido. Luego dividimos esta libreta, la dividimos en dos partes, porque solo vamos a trabajar por separado los puntos de estación y por separado los puntos del vértice del terreno, ¿ya? Entonces, dividimos en dos, en polígono base y en polígono real, ¿ya? Y los trabajamos de manera separada con todos sus valores. Estación, punto observado, hilos estadimétricos, ángulo vertical, el ADH, el ángulo azimutal, ángulo directo e inverso. Esa es la información que obtuvimos de la libreta de campo. Luego se hicieron procedimientos, el cual consiste primero en trasladar los ángulos inversos a ángulo directo, que es la tabla que señalo acá, ¿ya? Entonces, si tenemos un ángulo inverso, lo tenemos que convertir a un ángulo directo. Y acá tenemos la tablita que nos ayuda a poder decidir si vamos a restar o vamos a sumar 180 grados, ¿ya? Con gusto le comparto esta, a finalizar la clase, con gusto le comparto esta para que usted se ponga al día. Bueno, ya teniendo hecho la conversión, nos vamos a calcular lo que es la distancia horizontal con los datos de la libreta del polígono base. Recuerde que para la distancia horizontal hay que multiplicar una constante que es 100 por la diferencia entre hilo superior e hilo inferior, esto multiplicado por el seno del ángulo vertical elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, fuimos paso a paso y nos dio este cuadro, ¿ya? Que nos dio el ADH y el ángulo azimutal. Estos valores obtenidos nos ayudan a poder determinar las coordenadas parciales no compensadas, ¿ya? Y aquí tenemos la fórmula para calcular la coordenada X y Y no compensada. Acá es donde nosotros empezamos a dividir o a sumarle más columnas a las coordenadas. ¿Por qué razón? Porque al momento de calcular X nos va a dar valores negativos y nos va a dar valores positivos. Esos valores negativos y positivos los vamos a ubicar en dos columnas. Porque en esa orientación todos los valores van a ser positivos y al oeste todos los valores van a ser negativos del eje X, ¿ya? De la coordenada X. Y de la coordenada Y, todos los valores positivos determinados con la fórmula lo vamos a ubicar en el norte, porque en el norte, si usted traza su eje cartesiano, va a ver que todos los números que estén del 0 hacia el norte van a ser valores positivos. Y hacia el sur, todos los valores negativos de Y. En este caso se le denominó a Y latitud y a X longitud. Se hicieron los cálculos para determinar de cuánto error se había cometido en las X y de cuánto error se cometió en las Y, ¿ya? De acuerdo a la libreta de campo. Para eso hay unas fórmulas que se utilizaron para calcular el error en longitud y el error unitario en longitud, ¿ya? Se puede calcular de manera individual. Sin embargo, para poder tener una precisión en cuanto al valor de la compensación, se debe de multiplicar en los datos de manera conjunta. ¿Por qué? O cómo es, o cómo lo interpreto. Bueno, el error en longitud, que es lo que ya obtuvimos acá arriba,
lo dividimos por la sumatoria que obtuvimos acá arriba, ¿ya? Y estos valores o esta operación la debo de multiplicar por cada uno de las X, ¿ya? Tanto X negativas y como X positivas. En el cuadro de los este, oeste, norte y sur, no vamos a colocar el signo que antepone el valor, negativo o positivo. ¿Ya? Únicamente las vamos a ubicar ahí y por ende si ya se entiende de que cuando están en el este es positivo y cuando están en el oeste es negativo. Al igual sucede con la Y, cuando están en el norte es positivo y cuando están en el sur es negativo. ¿Ya? Eso, el valor de compensación, pues la alojamos en una columna, el cual nos va a permitir sumar o restar. ¿A qué le voy a sumar? Pues aquel valor que necesita que se le sumen se le sumen cantidades para que cuando se haga la resta entre el este y el oeste, pues dé como resultado una diferencia de 0. ¿Ya? Y la longitud, y al sumarle estas compensaciones a las X y a las Y, ya vamos a tener la longitud compensada. Así se le denomina cuando ya tiene la suma o resta de esas coordenadas parciales calculadas anteriormente. Igual sucede con la latitud, en la misma operación, ¿ya? Se trabaja, se calcula, y ¿con qué objetivo? Para poder calcular la coordenada total del polígono base. ¿Ya? Bueno, veamos. A ver qué otra duda tiene. Bueno, yo mandé un correo respondiendo a Karen. Yo mandé un correo a todas las personas que me solicitaron el material, la hoja de cálculo. Sin embargo, probablemente eh, el, el, correo de la institución eh, no envía correos a personas que no tienen, o sea, no tienen el correo institucional, probablemente, pero yo creo que a tu persona, creo que sí, se lo envié. Bueno, Wendy, oh, Alex Antonio Aguilar, conmigo asistencia, pues no, yo no trabajo asistencia, solo los que se conecten y a los que van al laboratorio, como es presencial, probablemente sí, sí se lleve una asistencia. Acá lo que queda registrado es a través de la plataforma, ¿no? Que se conectan ustedes y ahí ya registró la asistencia. Ya. Vean, pues, está bien. Considero de que subo y bajo, va. Lo que pasa es que el orden para poder determinar esto, o sea, si quieren lo volvemos a repetir, no hay problema. Vean, pues, todos los datos están en una libreta de campo. ¿Ya? El primer paso es calcular lo que es el error cometido, el error de cierre cometido. Y acá tengo la explicación. Con gusto se las vuelvo a enviar a todas aquellas personas que no le ha llegado. Por favor, mandarme un correíto. O sea, los que ya lo están haciendo, pues enhorabuena. ¿Ya? El,
El método que se utilizó en esta medición se llama se llama polígono base con radiaciones. Y acá tenemos la figura, pues, para poder interpretarlo, ¿ya? Que en cada estación, pues, se radió puntos hacia los vértices del terreno, ¿ya? En esos vértices, lo que se anotó en la libreta de campo fueron los hilos estadimétricos, hilo superior, hilo medio, hilo inferior, el ángulo vertical y el ángulo azimutal. Pero como en la metodología es por conservación de azimut también, o sea, es polígono base por conservación de azimut a 180 grados, se registran ángulos directos y ángulos inversos, ¿ya? Pues esto la libreta de campo se los va a tener que decir. Hagan de caso como que ustedes son los técnicos de gabinete, ¿ya? Y los pasos que estamos haciendo, pues son los pasos que se deben de realizar en gabinete, ¿ya? Bueno, entonces, se hace el primer paso y luego se divide la libreta de campo en dos. Y la libreta de campo está, como ven ustedes, hicieron 3 estaciones. Estación 0, estación 1, estación 2, ¿ya? La libreta de campo la vamos a dividir en dos. Solo las estaciones por un lado y solo los vértices por otro. ¿Y quiénes son los vértices? El 0A, el 0B, el 1A, el 1B y el 2A. Esos son los vértices porque de cada estación se tomaron los datos de esos vértices o de esos mojones o de esos esquineros, como ustedes lo quieran entender, ¿ya? Entonces, de la libreta de campo nosotros, el objetivo es determinar la X y Y del polígono real, que son los vértices 0A, 0B, 0C, 1A, 1B, 2A, 2B, ¿ya? Ese es el objetivo real de este procedimiento, calcular la coordenada X. Y a través de ese cálculo de coordenadas vamos a obtener lo que es el área y el perímetro, porque para allá es que a donde vamos, ¿ya? Bueno, entonces, lo que se hizo, vuelvo a subir, pero lo voy a hacer más despacio. Bueno, lo que se hizo fue que empezamos a partir en dos la libreta. La primera libreta que vamos a trabajar es la del polígono base. Y la libreta de polígono base son aquellos datos en donde se refleja el movimiento del aparato. O sea, el aparato lo pusieron en estación en un lugar determinado y luego lo movieron hacia otro y luego hacia otro. Entonces, ese movimiento que sufrió o que realizó el técnico con el aparato, pues refleja unos datos de hilos estadimétricos, unos datos de ángulo vertical y unos datos de ángulo azimutal. Entonces, esos datos se trabajan de manera separada, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué sigue? Pues, como tenemos ángulos inversos en el ángulo azimutal, esos hay que convertirlo a ángulo directo. Para ello, pues tenemos el cuadrito que ustedes ven para poder pasar ángulos inversos a ángulo directo, ¿ya? Cuando tenemos esa conversión, pues lo que nos toca es determinar la distancia horizontal. O sea, es la distancia que hay entre el aparato y hacia el siguiente punto de estación, ¿ya? Esa distancia es la que estamos determinando. Va. Teniendo esos dos datos, voy a bajar, ¿ya? Teniendo esos dos datos, pues ya estamos acá, ¿ya? Voy a quitar esto para que no se moleste. Entonces tenemos estación, punto observado, distancia horizontal y ángulo azimutal. Este cuadro nos va a servir para poder determinar la X parcial y la Y parcial, ¿ya? Entonces, teniendo DH y teniendo ángulo azimutal con ángulos directos, ¿ya? Entonces, empezamos a calcular las X y las H, las coordenadas X y la coordenada Y, perdón. Sin embargo, las coordenadas X
y las coordenadas Y van a reflejar en su cálculo resultados negativos y resultados positivos. Esos resultados positivos y negativos los vamos a dividir en dos, ¿ya? A las X primeramente le vamos a denominar longitud y a las Y le vamos a denominar latitud. En la longitud, las X positivas van a ir en el lado del este y las X negativas van a ir en el lado del oeste, ¿ya? E igual sucede con la latitud, que son las coordenadas Y. Las coordenadas Y, que son positivas, van a ir anotadas en el cuadro del norte y las Y negativas en el lado del sur. ¿Con qué objetivo? El objetivo es determinar cuánto error se cometió en el cálculo de las coordenadas, ¿ya? Para luego ser compensadas. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Entonces, yo voy a sumar todos los valores de los este y voy a sumar todos los valores de los oeste, voy a sumar todos los valores del norte y voy a sumar todos los valores del sur, ¿ya? Por eso es que ustedes ven en la parte de abajo un símbolo de sumatoria, ¿ya? Pero, sin embargo, acá únicamente estamos trabajando de manera separada las longitudes, ¿ya? Bueno, tenemos una sumatoria en este de 27.96 y en oeste de 28.263. Si hubieran más coordenadas, pues se suman todas las coordenadas negativas. Solo que aquí ya no notamos el signo negativo, porque se sobreentiende de que si está en el oeste, el valor es negativo, ¿ya? Entonces, lo que hago es, luego lo que hacemos es restar el valor más grande contra el valor más pequeño. Entonces, 28.263 menos 27.96 se resta. Y a ese le vamos a denominar error en longitud, que es 0.313. Asimismo, los valores sumados del este y el oeste, o sea, los valores calculados de la sumatoria este y la sumatoria oeste, los voy a sumar. Quiere decir 27.96 más 28.263. Nos va a dar un valor de 56.223. Esos datos a nosotros nos sirven para poder calcular el factor de compensación, ¿ya? Bien. Y para calcular el error en longitud, pues hay una fórmula, y para calcular el factor de compensación hay otra. Yo recomiendo hacerlo de manera, el calcular la sumatoria de los este y oeste, el error en longitud y la sumatoria de ambos, hacerlo de manera individual. Pero si ya queremos calcular el valor de compensación, pues vamos a multiplicar la fórmula de EU long con la fórmula de FCX. Se unen. ¿Con qué objetivo? Porque vamos a obtener datos más precisos que haciéndolo de manera individual, porque nos va a arrastrar más error y nunca vamos a lograr llegar al valor cero, que es el objetivo, que es nivelar las coordenadas, ¿ya? Entonces, tenemos la fórmula de compensación donde están anotadas las dos fórmulas, que dice el long dividido la sumatoria del este y el oeste por la longitud n. N se refiere a cada valor en X negativo o en X positivo. O sea, todos los X que yo determiné, a todos le tengo que multiplicar el factor de corrección, ¿ya? Que es el long dividido este más oeste. Bueno, entonces, teniendo calculado los valores de compensación, por ejemplo, acá donde dice compensación, que es igual a, entre paréntesis, 0.303 dividido 56.223 por 28.263, es la primera coordenada que calculamos.
y nos da como un factor de compensación de menos 0.152 o 0.152. El menos yo lo agregué al final porque ahí fue que yo determiné que le tengo que quitar a 28.263 y sumarle a 15 y a 12 el factor de compensación. ¿Ya? No sé si ahora más o menos llevan el hilo. Ok. Bueno, los que están solicitando abajo de cálculo, pues se los voy a volver a compartir hasta donde lleguemos al día de hoy. ¿Ya? Porque también ya hice más cálculos para poder continuar con la clase. ¿Qué tal, Carlos? Sí, en una operación me confundí, pero es porque a veces no traemos, no estamos concentrados al 100 de los cálculos que estamos haciendo. Pero ahora, olvídate, hoy ya todo está bien, bien operado. Vamos a ver. Bueno, entonces, eso fue lo que hicimos desde la libreta de campo hasta determinar eh, la coordenada parcial compensada, ¿ya? Esto que hice o esto que estamos haciendo en longitud se hace igual con la latitud, con los valores de la latitud, los valores de la coordenada. El mismo procedimiento, no cambia. Y por eso es de que está anotado acá, donde dice latitud no compensada y latitud compensada. ¿Ya? Tenemos los factores de compensación al cual se le suma y se le resta para poder llegar a nivelar las coordenadas a cero. Ese es el objetivo. ¿Ya? Entonces, tenemos la longitud y la latitud compensada, pues ya tenemos ya este cuadrito. ¿Ya? Este cuadrito resume todo lo que ya hicimos. ¿Ya? Entonces, de la estación 0 al punto observado 1, ¿ya? Al punto observado es a quien le estamos calculando nosotros la coordenada. ¿Ya? Entonces, la estación 1 tiene una coordenada parcial compensada de menos 28.111 y en X y en Y de 14.882. ¿Ya? Esas son las que están acá, solo que ahora ya están ordenadas en X y en Y. Y también ya se les anotó el signo que las antepone, ¿ya? Menos 28.11. Eso hay que tenerlo muy claro. Cuando ya pasamos los valores o los datos a este cuadro último, pues ya tenemos que pasarlo con su signo. Bueno, ya tenemos las X parcial y las Y parcial. Nos toca calcular las Y total del polígono base. ¿Ya? Tenemos las Y total. ¿Y cómo la calculamos? ¿Ya? Entonces, la fórmula dice que la longitud total, ¿ya? Todos los totales van a estar aquí. La longitud total del punto anterior, ¿qué quiere decir? Bueno, estamos posicionados en la estación 0 y estamos calculando la coordenada total del punto observado 1, ¿ya? ¿Y el punto anterior cuál sería? Sería las coordenadas de la estación 0. Pero como sabemos de que como de ahí partimos, o sea, de ahí se movió, o sea, el aparato fue el primer punto en donde se colocó el instrumento. Luego se movió al punto observado 1, que fue a la estación 1. Entonces, por lo tanto, la estación 0, sus coordenadas van a ser 0. ¿Ya? Por eso es de que en la longitud total es igual a 0 más paréntesis menos 28.111 y nos da como coordenada total del punto observado 1 o de la estación 1 en X menos 28.111. ¿Ya? Al igual sucede con la Y total.
el valor total del punto anterior es 0 en Y. Y le vamos a sumar la coordenada parcial compensada, que es de 14.882. Por lo tanto, la Y total es de 14.882. Ahora, el segundo cálculo de coordenada total es la interpretación la debemos de realizar de manera literal. ¿Por qué? Porque la longitud total, estos son los totales, las coordenadas totales, la longitud total compensada del punto anterior. ¿Y quién es el punto anterior? Es menos 28.111. ¿Ya? A ese le voy a sumar la coordenada de la longitud parcial o del punto observado. ¿Y quién es el punto observado? 2. ¿Y qué coordenada tiene el punto observado 2? 15.215. Hago la suma de los valores negativos y positivos y me va a dar menos 12.896. Esa es la coordenada total en X. Nuevamente, en la tercera coordenada de X, pues otra vez, ¿quién es la X total del punto anterior? Es menos 12.896. ¿Y quién es la longitud parcial del punto observado? Pues el punto observado es 0 y su X parcial es de 12.896 y nos da que la coordenada total de 0 es 0. Al igual sucede con la latitud. ¿Quién es quién es la coordenada total del punto anterior? Es 14.82. Y del punto observado, que es del punto observado 2, es 9.809. Hacemos la sumatoria y nos da que la coordenada total en Y2 es 24.691. ¿Ya? Y nuevamente, la latitud total o la X total va a ser igual a la X total del punto anterior. ¿Y quién es el punto anterior? 24.691 más, entre paréntesis, el, el punto observado o la coordenada parcial compensada del punto observado. ¿Y quién es el punto observado? Pues menos 20. En 0, en Y va a ser menos 24.691 y nos da 0. Entonces, la coordenada total del polígono base es menos 28. Para la estación 1 es menos 28.111 en X y 14.882 en Y. Para la estación 2 en X es menos 12.896 y en Y es 24.691. Y para la estación 0, su valor X total es 0 y Y total es 0. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Esto me va a servir para poder corregir los valores parciales en cuanto a coordenada X y Y del polígono real. ¿Ya? Si lo queremos ver para aquellos que ya tienen conocimiento y tienen un poquito más de relación con la topografía moderna, que quiere decir estación total o GPS submétrico, el término corrección diferencial o el término compensación en las estaciones y en los GPS, pues es básicamente esto que en teoría es básicamente es lo que se realiza, que el polígono base corrige a las coordenadas del polígono real. En términos topográficos, ahí es donde se amarra la coordenada del polígono real o la coordenada de los vértices del terreno. Esa coordenada se amarra con las coordenadas del polígono base. Esa es la razón del por qué hay que hacer este cálculo. ¿Ya? Vamos a ver, duda de este valor. Quiero ver. ¿Cuál será? Eulón. Si fueras tan amable de ser más específico, te lo agradecería.
Hoja, 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 vamos a ver, material, 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 material. Bueno, entonces, ya llegado a este punto, pues estos valores de coordenada total del polígono base la vamos a llevar hacia el cálculo del polígono real. Bueno, veamos qué tiene el polígono real. Ahora debemos de resolver los vértices. De la estación 0 se tomaron o se anotaron los valores del vértice 0A, del 0B. De la estación 1 se tomaron los valores de 1A y de 1B. O sea, el punto observado prácticamente es igual a los vértices o esquineros del terreno. Son los datos de esos esquineros. ¿Ya? Y por cada estación que se hizo, se ve reflejado cuántos vértices tiene. ¿Ya? De la estación 0 se visaron 2 vértices. Y cuando estuvimos o cuando el aparato estuvo en la estación 1, se visaron 2 vértices, 1A y 1B. Y cuando el aparato se movió a la estación 2, únicamente se anotó o se observó el vértice 2A. ¿Ya? Entonces, esta es la libreta del polígono real, ¿ya? Que corresponde a los esquineros, a los mojones o a los vértices del terreno tomados en campo. Nuevamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos ángulos inversos y tenemos ángulos directos. Los ángulos inversos hay que pasarlos a ángulos directos. Únicamente los que están en el lado del inverso. Los demás únicamente se copia y se pega. Si lo quieren ver de esa manera. ¿Ya? Tenemos el cuadrito que nos va a ayudar a decidir o a identificar si debemos sumar o debemos restar. Por ejemplo, tenemos un ángulo inverso de 95 grados, 15 minutos, 0 segundos. Ese ángulo lo tengo que yo evaluar en un eje cartesiano. Acuérdense que un eje cartesiano se encuentra dividido por 4 cuadrantes. Cada cuadrante está dividido por 90 grados. Y como es azimut, es de 0 a 360. Entonces, el ángulo de 95, ¿dónde se ubica dentro del eje cartesiano? ¿Ya? El primer cuadrante es de 0 a 90. El segundo cuadrante es de 90 a 180. Y nuestro ángulo es de 95. Como es de 95, me voy. Como es de 95, identifico que está en el cuadrante 2. Y del cuadrante 2 me dice que el azimut inverso le tengo que sumar 180 grados. Al igual que 170, que está siempre en el cuadrante 2. Por lo tanto, también le tengo que sumar 180 grados. Entonces, ¿qué resultados tengo? Tengo el ángulo azimutal corregido, ¿ya? O todos de manera directa. Va. Ya hice el primer paso en esta libreta. Tengo la distancia horizontal, que no la he calculado, ¿ya? Porque primero tengo que tener corregido mi ángulo azimutal. Cuando ya tengo hecho eso, pues ya me paso a determinar la distancia horizontal, ¿ya? Entonces, y acá tengo a la par el cálculo, ¿ya? Si ustedes meten esto a su calculadora, tal como está acá, de manera literal, les va a dar los valores de DH. Si quieren, dejé un cuadrito para hacerlo. Bueno, voy a poner acá. Dice, abro paréntesis en la calculadora, 100, abro paréntesis nuevamente, y dice de que en hilo superior tengo 1.36, en hilo inferior tengo 1, cierro paréntesis, luego multiplico por abro paréntesis y oprimo el botón de seno, y el ángulo vertical que es de 91 grados, 0 minutos, 0 segundos, cierro paréntesis, lo elevo al cuadrado, vuelvo a cerrar y me da 35.989.
¿ya? Entonces, con la fórmula de la distancia horizontal, pues hago el cálculo para cada uno de los vértices, ¿ya? 35.988. Bueno, entonces, ya tengo la DH definida, ¿ya? Ahora me toca calcular las coordenadas parciales. Ojo, aquí ya no se divide en negativo o en positivo. ¿Por qué razón? Porque al polígono real no se le va a hacer no se le va a determinar o calcular algún factor de compensación. Eso únicamente se le realiza al polígono base. Al polígono real no se le realiza ningún tipo de compensación. Únicamente se calcula la coordenada parcial, X y Y. Y aquí tenemos el cálculo, ¿ya? La de H por el seno del ángulo azimutal, ¿ya? Todos los ángulos azimutales tienen que ser ángulos directos. Y ahí tenemos los resultados. Menos 0.209. Aquí sí anotamos sus signos que se anteponen, ya sea negativo más que todo, ¿va? El positivo pues lo dejamos de igual manera, ¿va? Entonces, porque se sobreentiende de que si no tiene signo, porque es positivo. Y entonces aquí están todos los cálculos, ¿ya? Y determinamos las coordenadas parciales del polígono real. Bueno, sigamos. Entonces, recuérdense que para el polígono real no se hace o no se calcula o no se determina el factor de compensación. Solo se lleva a cabo para el polígono base. Para el polígono real solo se determina la X y Y normalmente. Bueno, ahora bien, acá ya tengo mi cuadro ya más ordenado y más limpio, con todos los cálculos hechos ya. Entonces, acá tengo las coordenadas parciales del polígono real y por un lado tengo las coordenadas totales del polígono base, ¿ya? Bueno, ahora les explico el por qué tengo de esta manera al polígono base. ¿Por qué tengo 0, 0 y después tengo números? Bueno, es por una razón muy simple. Como conocemos cuánto equivale la X total del polígono base, ¿ya? Por ejemplo, la estación 0, la coordenada total de la estación 0, ¿ya? Aquí sí ya estamos refiriéndonos a la estación o el lugar en donde se movió el aparato, ¿ya? Entonces, en este lugar se le denominó estación 0, en este otro estación 1 y en este otro estación 2. Por cada estación se pisaron dos vértices, ¿verdad? Así como lo muestra el cuadro. 0A, 0B, que corresponden a la estación 0. 1A, 1B, que corresponden a la estación 1. Y 2A a la estación 2. Repito, la estación 0 que vemos acá, 0, 0, es el primer lugar en donde se posicionó el aparato. El 1, 1 es la estación en donde se llevó al aparato a estacionarse. Y la estación 2 es la última ubicación en donde se estacionó el aparato, ¿ya? Por lo tanto, las coordenadas de esta estación 0, estación 1 y estación 2 están reflejadas en el cuadro de polígono base en cuanto a su coordenada total y X total y Y total. Como tenemos dos vértices que se visaron o que se midieron o que se anotaron desde la estación 0, por lo tanto, su coordenada X total del polígono base siempre va a ser 0, 0, 0, 0, ¿ya? Se ordenó, ¿ya? Entonces, la coordenada total de la estación 0, pues es 0 en Y y en X. Pero como está dos veces,
¿Pero por qué está dos veces? Porque desde esa estación se anotaron los valores del vértice A y del vértice 0B. Por eso es de que está dos veces repetido 0, 0. Al igual sucede con la estación 1. De la estación 1 se visaron o se visualizaron, ¿ya? El vértice 1A y el vértice 1B. Por eso es de que tienen las mismas coordenadas dos veces. Y para 2 a 2A solo tiene una coordenada porque solo se estacionó o desde la estación 2 únicamente se midió el vértice 2A. ¿Ya? Entonces, esta es la razón, así se ordena. Ahora bien, lo que se necesita realizar ahora es determinar la coordenada total del polígono real. Y es aquí donde entran en juego las coordenadas totales del polígono base. ¿Ya? Entonces, las coordenadas parciales se amarran a las coordenadas totales del polígono base. ¿Ya? A ese amarre, pues vamos a determinar un valor y ese valor se va a denominar X total y Y total del polígono real. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero hacemos un cuadrito, no sé, cuál de todos, porque ahí está las coordenadas parciales, las coordenadas no compensadas, la fórmula, no sé, cuál será específicamente el valor. Entonces, no. ¿Dónde está tu puntero? ¿Ya? Sería bueno que me especificaras bien, porque solo miro la imagen, pero hay varios datos que necesito yo que me digas cuál de los datos es que te genera duda. Bueno, entonces, pero ¿cómo amarramos las coordenadas parciales con las coordenadas totales? O sea, ¿cómo amarramos las coordenadas parciales del polígono real con las coordenadas totales del polígono base? Esto es más simple que lo que hicimos anteriormente. Aquí únicamente es la suma de ambos. ¿Ya? Se lo voy a leer literalmente, espero no confundirlos más. Bueno, ya bajé un poquito. Entonces, para poder determinar la X total del polígono real, debo de sumar la longitud total compensada de la estación, me estoy refiriendo a la coordenada total de la estación, ¿ya? Los valores que están reflejados en el cuadro que dice polígono base, más la longitud parcial del punto observado. El punto observado vienen siendo los vértices 0A, 0B, 1A, 1B, 2A, tanto para X como para Y. Entonces, ¿cómo hacemos la interpretación o cómo hacemos el cálculo? Bueno, la longitud compensada de la estación, ¿y de qué estación estamos hablando? De la estación 0. ¿Y cuál es la coordenada de la estación 0 en X? Es 0, ¿ya? A eso le tengo que sumar la coordenada parcial del punto observado. ¿Y qué punto estoy observando? El 0A. ¿Y qué coordenada tiene el 0A en X? Menos 0.209. Y esa es la coordenada total de X, 0A. O sea, de X del vértice 0A. Y para Y es lo mismo. ¿Ya? La coordenada total de la estación 0, porque es la estación 0 que estamos evaluando, más la coordenada parcial del polígono observado. ¿Y quién es el punto observado? Perdón, 0A. ¿Y cuál es la coordenada de 0A en Y, en X, en Y parcial del polígono real? Es menos 35.988. ¿Ya? Por lo tanto,
la X total y la Y total corresponden a 0, menos 0.209 y menos 35.988. Ahora vamos a la segundo vértice. La coordenada de la estación, la coordenada total de la estación sigue siendo 0, porque es la misma estación, ¿ya? Más la coordenada parcial del polígono real. ¿Y qué del punto observado? ¿No? O sea, más la coordenada del punto observado del polígono real. ¿Y cuál es el punto observado? 0B. ¿Y qué coordenada tienen X0B? Menos 38.442. Entonces hago la sumatoria y me va a dar menos 38.442. Igualmente sucede con Y. Tengo que anotar la coordenada total de la estación, ¿ya? Y como estamos hablando siempre de la estación 0, su valor, de acuerdo al polígono base, es 0, ¿ya? Y le voy a sumar al punto observado del vértice. ¿Y qué vértice es? 0B. ¿Y qué coordenada en Y parcial tiene en polígono real? Menos 31.972, ¿ya? Entonces, y esa es aquí me cogí 972. Y tenemos el polígono, la Y total del polígono real, menos 31.972. Ahora bien, ahora nos vamos a pasar a la estación 1. ¿Qué coordenada tiene la estación 1? Tiene menos 28.111. A ese le tengo que sumar la coordenada parcial del vértice 1A. ¿Y qué coordenada en X tiene el vértice? Menos 39.830. A este valor le tengo que sumar, o sea, a esos dos valores los debo de sumar. Entonces, por eso tengo acá menos 28.11 más menos 39.830. Y me va a dar un total de menos 67.941. ¿Ya? Igual sucede con Y. La coordenada total de la estación 1 es 14.882. Le debo de sumar a la coordenada parcial del punto o del vértice observado, que es 1A. ¿Y cuánto tiene la coordenada Y 1A? 3.660. Sumo y me da 18.542. Estación, coordenada total de X de la estación 1 es menos 28.111. Esa coordenada total va a seguir siendo la misma, porque no nos hemos estado moviendo, más bien que desde esa estación, pues nosotros observamos los vértices y se anotaron los valores. Por eso es de que se repite la misma coordenada de la estación 1 y se le va a sumar al vértice observado. ¿Y cuál es el vértice observado? 1B. Entonces se le suma el valor parcial o la coordenada parcial de 1B. ¿Y cuánto es? Menos 10.075. Hago la sumatoria de valores negativos y me da menos 38.186. ¿Ya? Y de igual sucede con Y. ¿Cuál es la coordenada total de la estación? ¿Ya? De acuerdo al polígono base, es 14.882. Y le voy a sumar al dato obtenido de la coordenada parcial en Y del polígono real, que es 59.148, el cual corresponde al vértice 1D en coordenada Y. ¿Ya? Bueno, y así es como obtenemos los datos de coordenadas totales del polígono real. ¿Ya? Bueno, ¿y ahora qué sigue? Bueno, con estas coordenadas nosotros ya podemos determinar área y perímetro, solo en cuanto a cantidad. ¿Cuánto es de área? ¿Cuánto es de perímetro? Ahora bien, también con estas coordenadas, si nosotros trazamos un eje cartesiano y empezamos a puntear,
O sea, cuánto en X y cuánto en Y, ponemos un punto y vamos punteando hasta tener ahí los puntos que nos van a permitir reconstruir el polígono. ¿Ya? Entonces, sin embargo, no queda hasta ahí. Hay más cálculos que realizar. Esto es lo que realmente hace un teorito electrónico, lo que hace una estación total. Cuando su coordenada de orientación es 0, 0, ¿ya? Pero si nuestra coordenada de la primera estación la conocemos, la ingresamos, solo se ingresa el valor de 0 y se hacen las operaciones y vamos a tener coordenadas reales del punto, ¿ya? Entonces, pero en un eje cartesiano ustedes pueden puntear estas coordenadas en X y en Y y dibujar el polígono, ¿ya? Pero hasta ahí, pero para poder tener otros cálculos, pues se deben de realizar otros procedimientos. O sea, podemos usar otra coordenada donde ponemos el instrumento en la estación porque las coordenadas totales no me faltan los signos negativos y que se puede hacer gracias. Sí, es lo que estaba platicando, ¿va? Por ejemplo, es aquí, miren, pero tiene que venir desde el polígono base. En el polígono base es acá en esta fórmula, en el primer cálculo de longitud total. Si nosotros no queremos tener valores negativos, pues le ponemos 100, ¿ya? Y hacemos la suma, ¿ya? Igual aquí nos va a tirar 100, ¿ya? Porque, y así vamos a evitar tener signos negativos, tal como lo pide el compa, ¿ya? Entonces, media vez cuando le ingresamos una coordenada a la estación 0, ¿ya? Todos los datos nos va a variar, pero el procedimiento es el mismo. Y cuando vayamos al polígono real para calcular su coordenada total, pues ese 100 va a aparecer en estas dos filas, que dice 0, 0, 0, 0 en X y Y. ¿Ya? Va a aparecer el valor de 100. ¿Ya? Y vamos a tener otros valores, pero la figura en sí no va a cambiar. ¿Ya? Al final, lo que va a prevalecer es la figura del polígono, ¿ya? Y el área, ¿ya? Al final el área nunca va a variar de manera grotesca o va a tener un error muy, muy grande. Siempre va a tener un pequeño error, pero debe ser en centímetros, sin mucho a metro, pero de ahí no puede pasar. No. Ahora, ¿qué toca? Vamos a ver. Ajá, vean pues. Ahora les quiero hacer con esto. Bueno, y ahí tenemos, o sea, si logran ver ustedes la imagen, pues eso solo es una manera de ejemplificar, ¿va? No es que esa sea la forma del polígono, sino que únicamente como ejemplo lo quiero usar. Entonces tenemos ahí los vértices 0A, 0B, 1A, 1B y 2A. ¿Ya? Tenemos la estación 0, la estación 1, la estación 2. Están identificados con los respectivos códigos. Y tenemos el polígono real con las coordenadas totales. Entonces, ¿cuál va a ser aquí el polígono real? ¿Ya? Si estamos hablando de 0A a 0B, de 0B a 0 a 1A, de 1A a 1B y de 1B de 2A y de 2A a 0A. Pongan que esa es
Lo marcado en rojo es el polígono real. Y cada vértice ya tiene su coordenada y total. Tiene X, Y. X, Y. X, Y. Entonces, a lo que me quiero referir es de que ese sería, en teoría, la figura. Sin embargo, nos hace falta determinar la distancia que hay entre cada uno de los vértices, entre este vértice, entre este vértice, entre este vértice y entre este vértice. ¿Ya? No sabemos cuánto hay de distancia entre cada uno de los vértices, por lo tanto, es necesario calcular esa distancia. ¿Ya? Para eso se debe de utilizar el paso que se denomina regreso de la poligonal, donde vamos a utilizar las coordenadas totales de X y Y del polígono real. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería? Entonces, vamos a tener que manejar este procedimiento. La fórmula de regreso de la poligonal va a ser igual más bien, la fórmula es rumbo, va a ser igual a la tangente inversa de, entre paréntesis, la división de la diferencia entre x2 menos x1 dividido y2 menos y1. Pero ¿quién es x2 y quién es x1? Pues ya tenemos el dato, ¿ah? El vértice 0A, si lo queremos ver de esa manera, de acuerdo a la fórmula, es 1, 0B es 2, 1A es 3, 1B es 4 y 2A es 5. ¿Ya? Entonces, la coordenada, el punto 1, sus coordenadas x2 menos x1 y y2 menos y1, pues van a ser de acuerdo a esas coordenadas. Entonces, este sería 1, 2, 3, 4, 5, bueno. X1 sería este y X2, ¿ya? Entonces, X2 menos X1. Entonces, menos 38.442 menos 0.209 dividido Y2, que sería menos 31.972 menos 35.988. A realizar esa división, se le va a calcular la tangente inversa. Y esa tangente inversa nos va a dar un valor, ya sea que esté en negativo o ya sea que sea positivo. ¿Ya? Entonces, si el valor, o sea, si acá, si el resultado de esta resta me tira negativo y el resultado de esta resta, o sea, se me convierte en positivo, lo único que tengo que hacer es verificar estas partes. ¿Ya? Entonces, en el denominador y el numerador son positivos, está en el cuadrante 1, por lo tanto la dirección de rumbo es noroeste. Pero aquí hay que buscar que en X sea negativo y en Y positivo, pues nos va a dirigir a que es el cuadrante 2. Por lo tanto, la dirección del rumbo va a ser sureste. ¿Ya? Así se lee un rumbo. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al resultado que tengamos de esta operación, de esta resta, tanto en X como en Y, vamos a determinar en qué cuadrante está y qué dirección de rumbo tiene. Acuérdense que los rumbos solo están a cada 90 grados, independientemente en qué eje. ¿Ya? Solo se lee a 90 grados, no como la azimut que se lee de 0 a 360 grados. ¿Ya? Bueno, yo creo que la dejamos hasta acá.
esperando que yo voy a hacer todo lo posible el día de hoy de mandarles el material. Estamos a 3 minutos de finalizar la hora del periodo. Si tienen dudas, por favor, aprovechemos los 3 minutos, háganmela ver y miramos cómo se les puede resolver las dudas. Vamos a ver. Bueno, solo fue un error de tipeo. Ahí es, a ver, polígono real. Vamos a ver. Ahí está. Sí, lo que pasa es que como le di copy paste, pues el 59.148 que es de la 1B, pues se me pasó para la 2A. Pero sí, 24.691 más 0, porque como es 0 lo que tenemos acá, pues da el mismo valor, 24.691. ¿Ya? Espero resolver esa duda. Solo fue error de tipeo. Por eso es muy bien importante llevar un orden, porque a veces con las prisas uno anota un valor erróneo y ya nos fregamos todos en el cálculo porque hay que volverlo a repetir, hay que volver a revisar y la verdad que es un dolor de cabeza. ¿Ya? O sea, lo digo porque al final de cuentas a mí me ha pasado o me pasó en su momento, pero realmente lo que yo quiero lograr con ustedes es de que comprendan de que hay una razón de ser de las cosas, que porque la tecnología es de punta, nosotros obviemos esta parte científica del curso. Teniendo claro esto, de dónde nace y cómo se resuelve, ustedes van a poder entender el funcionamiento de una estación total o de un teodolito electrónico, aunque ahora los teodolitos son más usados para altimetría. Sin embargo, pues es necesario que ustedes aprendan esta parte. Bueno, entonces, yo una vez les voy a dejar ahí, esta parte lo íbamos a empezar a desarrollar en la clase, pero ya se nos acabó el tiempo y tenemos ahí, les voy a mandar la clase, todo lo visto en clase, a través de este Excel. Por favor, practíquenlo porque al final recuérdense que tienen laboratorio y en el laboratorio pues van a poner en práctica esta situación. ¿Ya? O para los que lo lleven, ¿vale? Para los que no, pues lo lamento, tienen que poner más empeño y a ser autodidacta. Bueno, pasen feliz tarde, nos vemos la próxima semana. Vamos a ver, que me apoyara con el ejemplo del Excel para publicarlos. Sí, sí, claro, a todos los que me mandaron la solicitud, pues les voy a estar reenviando la hoja de cálculo, ¿ya? Esta hoja de cálculo no crean de que tiene algo, ¿cómo se llama? Hecho en Excel, sino que todo ha sido a través de calculadora científica y ir anotando esos valores. Claro que hay una hoja de Excel en el cual nosotros metemos las DH, los azimut y ya nos genera las coordenadas totales. Pero eso más adelante lo vamos a ver. Bueno, no habiendo más que hacer constar, pasen feliz día y nos vemos la próxima semana.